Fue asambleísta constituyente, es parte del Cabildo por el Agua. Fernando, muy buenos días. Hace 5 años Cuenca decidió con una votación impresionante, muy significativa del 82%, rechazar la minería en las zonas de recarga hídrica. 5 años después, sin embargo, se dan las paradojas. Este aniversario llega justamente cuando el gobierno nacional, presidido por Daniel Noboa, propone una ley que no solamente desafía los principios técnicos de conservación, sino que colusiona frontalmente con la voluntad soberana de territorios que, como Cuenca, han decidido proteger su patrimonio natural de forma intergeneracional frente al avance de la minería metálica. Le damos la bienvenida y escuchamos su comentario sobre la coyuntura actual. Muy buenos días, Gustavo, y saludo a toda la audiencia de Antena 1. Efectivamente, hoy es un día de alegría, de conmemoración del triunfo de la ciudadanía frente a la arbitrariedad e imposición de un Estado centralista y hay que decirlo, colonial. La minería y las leyes de minería son una expresión, un remanente arcaico precisamente de lo que es la esencia de la colonialidad, ¿no? El hecho de que las grandes empresas transnacionales de los grandes y poderosos países del mundo consideran que el resto del planeta es su propiedad, ¿no? La ley de minería tiene una cosa que a mí me llamó la atención cuando la leí por primera vez, ¿no? Y es que una vez concedida la concesión minera, pues los mineros tienen, podemos decir, carta blanca para hacer y deshacer en el territorio que se les ha concedido con una serie de garantías, ¿no es cierto? Eh, como que incluyen, podemos decir, la renuncia total a la soberanía del Estado para entregársela a un país extranjero o a una empresa extranjera, ¿no? Y claro, entonces la consulta popular de hace 5 años va en la línea del espíritu de la Constitución de Montecristi, a cuyos principios yo no he renunciado y he sido siempre fiel. Y es el hecho de que los territorios son primeramente de los ciudadanos y que los ciudadanos tienen que empoderarse y tienen que defender esos territorios. Porque si no lo hacen, no podemos confiar en el Estado porque el Estado está coludido con esos intereses transnacionales. Y así fue. Durante 30 años atrás, pues las comunidades campesinas en defensa de sus fuentes de agua, en defensa de sus sistemas de agua potable, estuvieron siempre en resistencia a las concesiones mineras, ¿no? Sin embargo, la ciudad de Cuenca, por el fenómeno propio de la urbanización, no había tenido una participación directa, aparte de una gran manifestación que hubo en el 2012, me parece, en la que Cuenca se sumó masivamente con unas 40.000 personas en la calle, cuando se dio esta marcha desde Zamora, organizada por el mundo indígena, precisamente en defensa de sus territorios hacia Quito, en su paso por Cuenca, recordemos, en la prefectura no me viene a la mente en el momento el nombre del prefecto, pero sí Cuenca se manifestó masivamente. Bien, el Cabildo del Agua, que se sumó y colaboró también, podemos decir, de manera en segundo plano, durante la celebración de la consulta popular de Girón, que también ganó con un 84% en contra de la explotación minera en Quimsacocha. Bueno, el Cabildo durante 10 años, bueno, durante entonces 6 años, porque el Cabildo cumple ya ahora 10 años de su existencia, pues fue el actor fundamental
del levantamiento de la consulta popular de Cuenca, ¿no? Quisiera justamente refrescar algunos detalles de estos hechos que son fundamentales, históricos y que marcarán sin duda el futuro de esta ciudad. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se enfrentaron entonces desde Cuenca con el Cabildo por el Agua, los colectivos ciudadanos, el propio Consejo Cantonal, para lograr que la Corte Constitucional aprobara la consulta? Bueno, el primer y gran reto que hubo que afrontar era precisamente encontrar, podemos decir, el ángulo de propuesta, ¿no?, de la consulta, porque ya en la Corte Constitucional ya había una serie de resoluciones de la Corte que dificultaban y que creaban un cierto laberinto, ¿no? Por ejemplo, no se podía consultar sobre una prohibición general y absoluta en todas sus fases de la explotación minera, ¿no? Entonces había que afinar mucho las preguntas para que fuera aprobada, como en efecto se logró cuando se planteó la consulta como una prohibición de la minería en la fase de explotación, que todavía no había sido tramitada ni estaba en curso por parte de la minera de aquel entonces. Y entonces logramos que además se añadiera la propuesta que nosotros habíamos hecho al municipio, era sobre los 4 ríos, ¿no? Los 4 ríos de Cuenca, a la que el municipio agregó la cuenca del Norcay, ¿no? O sea, fue una prohibición, se solicitó entonces la consulta popular sobre la prohibición de la minería en 5 cuencas, a la que los 4 ríos tradicionales de Cuenca, más la cuenca del Norcay, que está en la vertiente pacífica, ¿no? Bueno, el segundo reto fue precisamente lograr que el municipio diera paso, acogiera la propuesta de la ciudadanía desde el Cabildo del Agua, ¿no? Donde toda podemos decir, la carpintería jurídica, pues hay que reconocer la presencia siempre en el Cabildo del doctor Carlos Castro, el apoyo de los jóvenes abogados y también ingenieros ambientales, etcétera. No éramos más de unas 12 personas en el Cabildo en aquel entonces, ¿no? Pero se logró presentar el mapeo, toda la arquitectura técnica y jurídica al municipio. En ese entonces, la primera puerta fue la Comisión de Medio Ambiente del municipio, presidida por el actual alcalde, Zamora, ¿no? Y desde ahí, pues, se presentó al alcalde Palacios, ya con una mayoría, habíamos hecho lobby también con los concejales, y se logró una aprobación muy entusiasta por parte de la alcaldía, ¿no? Así fue. Bueno, tuvimos también que vencer las dificultades con los compañeros luchadores campesinos, ¿no? Porque de alguna manera, cuando Cuenca como ciudad se presenta a luchar por el agua, generó ciertos celos en el mundo campesino, porque ellos eran los luchadores y los que llevaban la iniciativa hasta entonces. Entonces, una iniciativa urbana no les gustaba mucho, ¿no? Pero así fue, ¿no? Entonces yo creo que eso permitió que Cuenca como ciudad se expresara, ¿no es cierto?, no solo el mundo campesino, el mundo rural, sino pues la ciudad de Cuenca, ¿no? Y Yo creo vino que un ese fue el gran apoyo que se concretó en las urnas con nada menos que un 82%. Así Pensábamos es. entonces que esta amenaza, esta pesadilla de la minería en el Cantón Cuenca terminaba. Pero el tiempo dice que no es así. Bueno, bueno, nosotros sí sabíamos que la cosa no era tan fácil, y como lo sabemos ahora, porque el desideratum del Estado ecuatoriano, desde la época de Correa,
es convertir al Ecuador en un gran megadistrito minero, ¿no? Y que existe toda una colusión mafiosa entre los ministerios encargados de la minería y de todos los otros ministerios de medio ambiente, etcétera, porque quienes fungen como funcionarios de aquellos ministerios son también burócratas de las propias mineras. Existe ahí una puerta giratoria en la que entran y salen de los ministerios y por supuesto las cosas se resuelven bajo la mesa de manera poco transparente y de manera, hay que decirlo, corrupta, ¿no? Porque una de las cosas que han quedado claras luego, ¿no? Luego ahora con esta ratificación que hubo de la consulta popular en la marcha del quinto río de Cuenca, afloró con toda claridad que existe además un fraude ideológico, existe lo que hoy se llama, están estudiando esto en los Estados Unidos, la agnotología, que es la programación de la ignorancia y la desinformación programada, ¿no? Mediante la cual se imponen dogmas, verdades falsas sobre por ejemplo, el hecho de que, ya por decir que es minería responsable y amigable con el medio ambiente, ese lindo eslogan parece que va a defender la naturaleza, y no es así. Los estudios de etapa demostraron que habían ahí muchas falsedades y mentiras, es decir, un proyecto que no cumplen con los estándares que dicen que van a cumplir, ¿no? Entonces me parece a mí que el quinto río fue pues la expresión, diríamos, multitudinaria de la conciencia de una ciudad que está convencida de que su pasado, su presente y su futuro está ligado a la defensa del agua, ¿no? Fue una especie de ratificación justamente de la consulta, claro, también el 16 de septiembre, de esa decisión de consolidar la voluntad ciudadana frente a la minería metálica. Así es. Entonces, claudicar, que Cuenca claudique en su lucha por la defensa del agua sería, pues eso, un suicidio ciudadano frente a la sustentabilidad de su futuro, ¿no? Entonces, a mí me parece, pues, que Cuenca dio una pauta, y es importante, ya se está hablando, y hay gente que pretende estudiar el quinto río de Cuenca como un evento, como un fenómeno que ha tenido una resonancia local, nacional e internacional, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que redoblar los esfuerzos y no hay que bajar la guardia, porque como vemos el Estado persiste de manera obsesiva en creer que la minería va a salvar no al Ecuador, porque está claro que el Ecuador no va a ser salvado por la minería. Creen que las finanzas públicas van a ser salvadas por la minería, porque ya está viéndose. En estos días el propio ministerio presenta una ley para facilitar la minería, para bajar los controles sobre la minería, y resulta que el propio ministerio termina confesando que todas las concesiones emanadas desde sus propias oficinas han creado en las provincias de Napo, el Loja y el Oro una situación de una contaminación brutal, ¿no? Y creo que la denuncia de la gente de Portobelo es muy interesante de estudiar. Dice, ¿cómo ahora nos clausuran de la noche a la mañana cuando los propios controladores nos han estado dando los permisos para seguir haciendo la minería como la estamos haciendo? ¿Cómo se entiende esa dicotomía que muestra el Ministerio del Ambiente en estos temas? Si revisamos la decisión ministerial con respecto a la suspensión de las actividades mineras en estas tres provincias,
toman prácticamente la misma argumentación, por ejemplo, que ha dado soporte a ese muy importante informe sobre el tema de etapa aquí en la ciudad de Cuenca, que antes fue enormemente y fuertemente refutado desde el propio ministerio. Ahí está, es que el Ecuador en este momento es un Ecuador paranoico, esquizofrénico, ¿no? Que por un lado quiere la minería para resolver sus problemas económicos y por el otro lado constata que la minería tal como se realiza tanto en el ámbito de lo legal como en lo ilegal es absolutamente inviable porque resulta que nuestras minas están ubicadas en una geografía y en una geología que de minas polivalentes con una elevadísima proporción de minerales pesados y contaminantes, y además que los métodos que se usan para la extracción dejan también graves huellas de contaminación en el medio Sí, ambiente, eso ¿no? lo confirman Su situaciones destrucción. recientemente divulgadas aquí, tras esos operativos que se hicieron para combatir la minería ilegal en el Sixi. Se informó, lo hizo el propio gobernador, de que una empresa concesionada caía en las mismas violaciones de carácter legal y fue sancionada, cerrada en esos operativos. Efectivamente, pero como los intereses coloniales están representados por un presidente que es colonial, porque no cabe duda que uno de los mejores aliados de los Estados Unidos en este momento, no es cierto que reinvente el colonialismo o quiere reimplantarlo a través de su doctrina resucitada Monroe, pues es uno de los mejores e incondicionales aliados de los Estados Unidos en este momento es el gobierno ecuatoriano. Entonces, claro, en esa línea de acción de los gobiernos de derecha en general, de colaborar con el imperialismo norteamericano, que en este momento tiene un enorme repunte geoestratégico impresionante, no cabe duda que el intento de imponer proyectos de carácter extractivista colonial, ¿no es cierto?, van a seguir estando vigentes en el Ecuador, ¿no? Hablando Muestra de de ello es la potencias ley. y de visiones internacionales, ¿qué le pareció a usted esa presencia del embajador de Canadá dialogando aquí con ciudadanos y campesinos sobre estos temas? Bueno, es interesante, eso muestra las fisuras que tiene el proyecto MAGA, ¿no? El proyecto de Trump, que se ha ido creando enemigos en todas partes, ¿no? Canadá, como vecino cercano, a quien Trump pretendería convertir en un estado más una estrella más a la bandera de los Estados Unidos. Canadá se ve necesitada a proponer esta especie de, mm, de acuerdo de las potencias medianas y pequeñas para hacer frente precisamente al Una poder especie de colonial de tercera Estados vía que lo defendió Canadá de muy bien tercera allá en vía, ¿no? Davos. Claro, entonces, claro, el gobierno canadiense viene y lo primero que hace el embajador acá es contarnos el discurso del primer ministro canadiense, ¿no? Con esta propuesta, porque ese es el camino, es decir, si no nos unimos frente a esta arremetida del poder pragmático de la fuerza, si no nos unimos, fíjese usted, es terrible lo que está pasando en este país. Mire, en vez de unirnos colombianos y ecuatorianos y peruanos, con nuestros dos vecinos más cercanos, y formar un frente común para negociar nuestros problemas, nuestra integración, y buscar un derrotero de desarrollo que sea sustentable, no extractivista. Resulta que logramos que el señor presidente Trump sea el mediador, ¿no?, entre nosotros, cumpliéndose aquella viejo adagio del Imperio Romano, ¿no? Divide y vencerás. Es decir, Europa está sufriendo la división. Vemos cómo
los países de los BRICS, en fin, la zona oriental del planeta, se están uniendo para hacer frente a la arremetida norteamericana. Entonces, creo yo que la política internacional del Ecuador y de nuestros países de la zona andina están completamente fragmentadas Claro, y por la estamos ya política este momento norteamericana. también poniendo en manos de la CAN. Habrá una demanda de Colombia que se ha anunciado el día de ayer contra Ecuador. Eventuales sanciones podrían surgir de allí en contra de Ecuador. Pero para no alejarnos del tema fundamental que nos ocupa esta mañana, Fernando, volvamos al tema de la minería y el agua aquí en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, que hay que generalizarlo a la provincia de La Suay. ¿Cómo evalúa usted el impacto de la consulta en la protección de las fuentes de agua, pero sobre todo en la evolución de la conciencia ambiental de la ciudadanía de Cuenca y de La Suay? Bueno, el mensaje fundamental es que si la población local, si los que viven en el territorio no se empoderan, no defienden y no tienen un proyecto alternativo propio a la minería, pues la lucha es mucho más difícil. Yo creo que el Quinto Río, yo hablo de exportar el Quinto Río, ¿no? Es decir, el Quinto Río tiene la virtud de haber conectado con un valor fundamental por el cual la ciudadanía está dispuesta a luchar, ¿no? Y entonces me parece a mí que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Gualaceo, sí, Gualaceo, hay que apoyarlo, pero no permitir que sea el gobierno el que se convierta en el abanderado de esa lucha, porque sabemos que lo que quiere el gobierno es controlar esas zonas con estos clústeres mineros, militarizar esas zonas y explotarlas bajo control militar y concesión extranjera, ¿no? Entonces me parece que no hay que caer en esa tentación y que es la ciudadanía organizada y persistentemente organizada, inteligentemente conducida, la que debe plantear la lucha. Yo creo que eso podemos generalizarlo, me parece a mí, a nivel de todo el Azuay y luego incluso a nivel del Austro y de todo el país. Una de las cosas que, mire, que no es un secreto, pero es una de las cosas por las cuales el Cabildo ha tenido éxito. Primero, una organización interna totalmente democrática, donde nada se impone, todo se discute hasta el consenso, con el uso de las herramientas legales y técnicas a la mano. Dos, el hecho de no habernos peleado con todos, en vez de buscarnos frentes de pelea interna, tratar de hacer alianzas, acuerdos con los compañeros de la FOA, con los propios gobiernos locales, etcétera, ¿no? Y tercero, no haber manchado la lucha digamos, aspiraciones personalistas y políticas de corto plazo y electorales. ¿No? Me parece a mí que eso hizo que la lucha del Cabildo cuajara en el Quinto Río, ¿no? Como una expresión de todos y de todas las ciudadanos y ciudadanas de Cuenca y de la Suay. Creo que además aplaudida por toda la gente que está, digamos, que desea ver que las luchas sociales y las luchas ciudadanas triunfen sobre la imposición autocrática y dictatorial de los estados. Ahora, ¿cómo se encuentra el marco legal ecuatoriano? ¿Qué fortalezas y debilidades se observan en este para garantizar la defensa del agua y los ecosistemas, sabiendo que este marco legal hoy está siendo amenazado? Se lo trata prácticamente de desbaratar en lo fundamental con este proyecto que se está tratando contra reloj en la Asamblea. Bueno, ahí tenemos que volver al mundo internacional, ¿no? Ahí están los dos grupos que luchan denodadamente este momento, con Trump y otros que niegan el cambio climático, y en cambio los otros que
que no, ven, es evidente que el cambio climático es una de las amenazas y de los retos que hay que afrontar. Entonces, eso se refleja también en el Ecuador. Ese negacionismo del cambio climático y esa apuesta por el extractivismo a ultranza hace que ciertos sectores empresariales, Cámara de Minería, etcétera, vean en la minería la salvación económica, ¿no? Y entonces las leyes ecuatorianas sufren la misma arremetida que las sufren a nivel internacional. Los estándares internacionales están cuestionados a nivel internacional por los negacionistas del cambio climático, y eso hay que defenderlos a nivel internacional y nacional. Aquí esperaríamos que la Corte Constitucional, que hasta el momento sí ha sido una defensora de los principios constitucionales en el tema, pues lo siga siendo. ¿Cómo ha visto usted el papel de Enrique Herrería, ex juez de ese organismo de la Corte Constitucional, hoy en la otra orilla como representante jurídico de la Presidencia de la República? Él ha dicho que se ha cuidado hasta el último detalle para que esta propuesta de ley orgánica para fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía no tenga ningún viso de inconstitucionalidad. Pero en un sesudo y muy detallado análisis, un análisis académico, Alberto Acosta, Carlos Zorrilla presentaron el día de ayer 6 o 7 violaciones específicas a la Constitución. Claro, el señor Herrería ha hecho todo lo posible por dorar la píldora para que pase en la Corte Constitucional, pero hay violaciones expresas de la Constitución, como ya la señalan los estudiosos como Alberto Acosta, ¿no? Es decir, y vuelve a reafirmarse este hecho, el derecho absoluto del el derecho minero frente al derecho ciudadano y al derecho de la población, ¿no? Y en este caso, pues lo más importante es, como se ve claramente en la minería y en otras leyes, ir creando y haciendo del Ecuador pues un tejido de distritos, de clústeres mineros, incluso impuestos a sangre y fuego con la presencia militar, para que sean las grandes empresas las que se lleven el 97% de la riqueza del país, dejándole al Estado un 3% de regalías y arruinando el ecosistema y dejándonos los pasivos ambientales. Eso nomás es porque no es cierto. Además, el Ecuador, vemos que el Ecuador no es capaz, es incapaz de controlar su propio gobierno, su propio territorio y sus propias instituciones. Aquí, es decir, propiciar la minería a mansalva con un gobierno tan débil y con una institucionalidad tan en desmedro, tan desbaratada, es un suicidio, ¿no? Es un suicidio. Fernando, es como... ¿sí? Cuenca, históricamente, y así ha quedado plasmado incluso en su nombre, con Cuenca de los Santana de los ríos de los ríos de Cuenca, sí. Es parte realmente inherente a lo que es esta ciudad. ¿Cuándo comenzó esto? Más allá de este privilegio que ha tenido Cuenca por la mano de Dios, por la mano de la naturaleza, como se lo quiera ver, de ser una ciudad privilegiada con el agua. ¿Cuál es el aporte que en forma posterior han ido poniendo distintas generaciones, hijos de esta ciudad, en su visión sobre el manejo del agua en la ciudad de Cuenca, que hoy es un paradigma para el país? Bueno, ya en su carta de fundación, la Santana española de los 4 ríos de Cuenca se preocupó primero por la valoración del agua y el cuidado del agua, ¿no? No por otra cosa, los fundadores de ciudades valoraban la disponibilidad de aguas. Hacer una ciudad en el desierto como California es una estupidez, ¿no? Entonces, Cuenca valoró ese tesoro maravilloso del agua, de sus fuentes de agua en la cordillera del Cajas. Luego de eso, pues, creo que Etapa y el municipio de Cuenca
han gestionado el agua y han valorado el agua y la han protegido. El siglo Porque XX tuvo desarrollos muy, muy interesantes aquí en Cuenca, de la mano de Tapa, de la mano del Centro de Reconversión pues, Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, de la pues, mano de muchos gestores que han trabajado lo que es Cuenca hoy en materia de agua. es reconocido internacionalmente como el municipio y Etapa como uno de los mejores gestores del ciclo del agua en la ciudad y en la región, ¿no? Entonces, Cuenca ha sabido valorar su recurso, ha sabido valorar su tesoro, lo ha sabido conservar. Ahora, en Cuenca enfrenta, como todas las ciudades que están a pie de páramo, enfrenta precisamente con la gran amenaza del sistema páramo, que significa el cambio climático. Es uno de los 5 sistemas amenazados, como los corales, los casquetes polares, etcétera, y otros sistemas delicados, ¿no? que pueden sufrir grandes cambios frente a los cambios progresivos del cambio climático. Entre nosotros, sobre todo, pues la desecación en tiempos de sequía y una excesiva abundancia torrencial de agua en las épocas de Y esto es pluviosidad, algo ¿no? fundamental aterrizando en el momento de hoy y con polémicas que están vigentes el día de hoy. Es claro que Cuenca, por la naturaleza, pero también por acciones antrópicas positivas que se han dado, es lo que es y se proyecta además con un futuro con el tema sobre el agua. Y aquí quisiera tocar un punto que nos va a hacer aterrizar en el proyecto Yanuncay. Destacar el manejo de la cuenca del río Machángara en Cuenca, que mucha gente realmente no lo conoce a fondo. Es algo que debería convertirse en una especie de tour medioambiental ecológico para que más gente conozca cómo se maneja esta cuenca que, dicho sea de paso, es la que provee aproximadamente de la mitad del agua para la ciudad de Cuenca. Esta cuenca del río Machángara es reconocida como uno de los modelos de gestión hídrica más exitosos del Ecuador y de la región, y este éxito no ha sido producto de la casualidad, sino de una articulación técnica y social que de alguna manera ha blindado este recurso frente a las amenazas que hoy enfrentamos y para evitar justamente estos altibajos de los cuales usted hablaba. ¿De qué manera la cuenca del río Machángara debería o podría reflejarse en otro proyecto que hoy se está gestando, que encuentra resistencias, que ha entrado también en el debate ecológico, el proyecto Yanuncay? Bien, yo recuerdo cuando niño, ¿no? Subíamos a conocer la famosa proyecto de Saimirín, Ujú. ¿no? De esa zona de la cuenca alta del Yanuncay, que ya cumplió creo los 50 años de Del servicio, Machángara, ¿no? de la cuenca Perdón, del Machángara. del Machanga, del Ujú. Machanga. Efectivamente, la cuenca del Machanga es un modelo de gestión, ¿no? En la que, a ver, ahí se conserva el agua para fundamentalmente la vida de la población de Cuenca. Si no hubiera habido ese proyecto multipropósito, Cuenca ya no tendría agua para beber suficientemente, ¿no? Y entonces, además, se aprovecha la hidroelectricidad que puede producir plantas pequeñas, que es lo que se recomienda a nivel internacional para no son demasiado, no son impactantes en el medio ambiente. Y luego también de alguna manera se controla todo el territorio de recarga hídrica de la zona de una manera racional, en colaboración entre una empresa que fue manejada de manera muy responsable, muy por cuencanos, ¿verdad? Y para que también la población que vive en la zona sea una cooperadora, se beneficie y coopere con la conservación, ¿no? Y me parece a mí que ese modelo habría que replicarlo en las 5 cuencas, en las otras 4 cuencas y en todas las cuencas, porque es un modelo que tiene los componentes indispensables para conservar la zona de recarga hídrica, aprovisionar de agua
obtener beneficios de hidroelectricidad y además garantizar también la soberanía alimentaria. Entonces me parece a mí que si esos componentes se cuidan en la cuenca del Yanuncay en este momento, que se prevé como una réplica del modelo del Machángara, pues sea llevada a cabo de manera técnica, de manera sobre todo discutida, socializada y interiorizada por los cuencanos como una obra necesaria, pero que también debe, por supuesto, a mí el temor que me dará siempre, porque ya no nos fiamos de las políticas de este gobierno, si Cuenca no está vigilante de esos proyectos, y esos proyectos se hacen a la buena de Dios y al interés simplemente de la propaganda estatal, pues no nos garantizan su bondad y su fiabilidad. Entonces me parece a mí que es un proyecto necesario, pero que debe ser vigilado y controlado por los cuencanos. Indudablemente, el manejo técnico justamente de los embalses de Labrado y Chanlud es un ejemplo de ingeniería con conciencia ambiental. No siempre la naturaleza no puede ser tocada, no debe ser tocada. Hay ocasiones en las que sí, se lo hace por supuesto para fines positivos y entre ellos se ha logrado en el manejo de la cuenca de el Machángara, la regulación de caudales. Estas represas permiten almacenar agua en épocas de lluvia para garantizar el suministro en épocas de estiaje, época de sequía, evitando que el río se seque, protegiendo las captaciones de agua potable. Así fue que Cuenca en el 2024, en semejante situación que vivió el país, nunca le faltó agua. Y está allí también algo que es muy materia de mucha preocupación hoy en este nuevo proyecto con respecto a Yanuncay, el mantenimiento del caudal ecológico. Se ha divulgado, pensaríamos que en unos casos por ignorancia, en otros casos con maledicencia, de que el caudal ecológico desaparecerá. Y en realidad no es así, y la cuenca de Machángara lo ha demostrado. Más bien se asegura que incluso durante la generación eléctrica el río mantenga el flujo necesario para preservar la vida acuática y el paisaje natural, un equilibrio que rara vez se logra con otros proyectos hidroeléctricos y que se lo ha hecho muy bien en la cuenca del río Machángara. La idea sería emular lo que se ha hecho en la cuenca del río Machángara, además utilizando tecnología de alto nivel, programas como SCADA, software internacionalmente conocido del más alto nivel, que es el que ayuda en este esfuerzo humano y técnico. Y mire, siempre vamos a tener que luchar con dos frentes. Es decir, la lucha tiene que ser más integral. Fíjese, la gran amenaza que sufrió el proyecto Machángara fue precisamente en nuestra vecina provincia de Cañar, que el Consejo Provincial de Cañar con sus empleados organizó una especie de asentamiento, de urbanización en la zona alta, donde se produjo el famoso y conocido derrumbe de Tixán, ¿no? Esa quebrada, la quebrada llamada así me parece, pues se derrumbó y contaminó permanentemente el cauce del río Machángara, ¿no? En la zona ya media, más abajo de las represas, ¿no? Sí, que es una contaminación con manganeso, si es que no me equivoco, manganeso, que fue liberado justamente por trabajos inadecuados de carácter agrícola y también construcciones que se permitieron en esas zonas. Sí, en la zona, ¿no? Entonces, si no colaboramos los vecinos, territorios siempre tenemos vecindades, ¿no? Y sobre todo el problema al que debemos comprometernos todos los ciudadanos con nuestras autoridades es a no seguir invadiendo la frontera, expandiendo la frontera agrícola, ni industrial, ni turística de manera irracional, ¿no es cierto?, en los cauces de nuestros ríos, porque nuestros ríos son cortitos, son pequeñas joyas, pero no son de miles de kilómetros de extensión. Lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestros cauces medios y altos va a determinar. Sí, nos recuerda un gentil oyente que estamos hablando de la quebrada de Soroche. Ese es el problema
en el río La Machángara, quebrada, sí. sí, sí, Ujú. ahí a mi mente anciana ya no se acuerda de los nombres, la quebrada de Soroche, sí, señor. Y entonces, y fíjese, es curioso, porque se llama Soroche, porque es una quebrada que contiene pirita, contiene pirita de cobre también, ¿no? Que es el oro de los tontos. Y el soroche es una pirita de cobre y es una muestra precisamente de la polivalencia metálica de todos nuestros territorios, de nuestras minas, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de que sí, en este momento, fíjese, es triste decirlo, pero en torno a la zona de Quimsacocha existe una verdadera guerra por apropiación de territorios desde todos los flancos, desde la zona de San Fernando y todos los cantones de Girón. Todo el mundo quiere tener y apropiarse de tierras cerca de Quimsacocha. Lo mismo pasa desde la Victoria del Portete, lo Y mismo esas pasa tierras desde en la realidad zona deberían ir a los de gobiernos Soldado. locales, pero manejados de una forma con una total responsabilidad. Esto ha sido parte también, volviendo de nuevo a este referente de la cuenca del río Machangar, allí se hizo compras de tierra de enormes áreas, Etapa y Legaustro adquirieron miles de hectáreas de páramo y evitaron así el avance de la frontera agrícola y la ganadería, asegurando que esa esponja hídrica natural funcione sin interferencias. La zona de recarga hídrica debe ser de propiedad del Estado y de manejo comunal, ¿verdad? Bajo el control de los gobiernos locales, con un alto nivel de exigencia y de altos estándares. De lo contrario, sí podemos impedir que la minería llegue a nosotros, pero nosotros mismos vamos a encargarnos de ir destruyendo aquello que hemos defendido, ¿no? Me parece a mí que no hay que defender de los otros para nosotros poderlos nosotros destruir, ¿no? Entonces me parece a mí que el frente de conservación de nuestros ecosistemas está en nuestras manos y no debemos dejarnos ganar por la codicia, ¿no? En todo, claro, una de las cosas, por ejemplo, que yo, cuando impulsamos el biocorredor del Yanuncay, ¿no? Veíamos el potencial turístico que tiene ese biocorredor, ¿no? Y es lo que más se ha desarrollado ya desde que las autoridades, porque antes había un consejo de la cuenca, de la cuenca de Yanuncay con todas las autoridades de cuenca. Pero ya llegó un momento en que los gobiernos se desinteresaron de ese proyecto y ese proyecto se ha desarrollado, yo digo, en un 95% en la línea del turismo. Ahora es un rosario de restaurantes y tal que ya generan problemas eh, para, para la cuenca baja del río Yanuncay en cuanto a contaminación. Si no se usa un alcantarillado exigente en la zona, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí que, que no podemos dejar, por ejemplo, que el turismo sea el único. Sí, parece que allí hay una falencia en la cual estamos cayendo y conscientemente, hasta donde conocemos, por lo menos no ha habido una declaratoria de protección para integrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas a esta gran zona de la cuenca del Yanuncay. El hecho de declarar zona protegida, además de la mano, impide legalmente la minería metálica y otras actividades extractivistas. Es lo que debería hacerse por urgente. Efectivamente, es decir, todas las son, todo el Cajas, es decir, no solo los, bueno, está todavía pendiente que las autoridades mm, de las 5 provincias conlindantes se mancomunen para tener un manejo adecuado de la declaratoria del macizo del Cajas como patrimonio de humedales de la humanidad. Y eso implicaría, ¿no es cierto?, extender el cuidado fundamental, no solo en el núcleo del Parque del Cajas, el Parque Nacional El Cajas el Parque Nacional del Cajas y el área recreacional Quimsacocha, sino
todas las cumbres, toda la zona de recarga hídrica debería ser considerada un núcleo intangible, ¿no es cierto? Y dedicado exclusivamente a la conservación y a la reserva de recarga hídrica, ¿no? Luego, ¿cómo conciliar las actividades antrópicas que también son necesarias para la gente que vive en los límites de en las zonas de amortiguamiento? Es una tarea de la construcción, yo digo, de un proyecto colectivo, discutido, ordenanzas que por ejemplo, estimulen la conservación, en vez de hacer pequeños proyectos agrícolas y ganaderos que van poco a poco destruyendo el ecosistema. Bueno, reciban estas personas compensaciones y se conviertan en verdaderos guardianes del El agua. tiempo desgraciadamente se nos ha agotado, Fernando. Quiero agradecerle mucho por su presencia. Qué buena forma, con su experiencia, su sabiduría sobre este tema, haber recordado así estos 5 años de la consulta popular de Cuenca, donde un 82% de la gente de este cantón dijo no a la minería, sí al agua, y sobre todo hablar también sobre estas proyecciones, sobre lo que se tiene que seguir haciendo para fortalecer el sistema de agua de esta ciudad y provincia. Hay que decir que viva el agua y que viva Cuenca por el agua. Bien, muchísimas Gracias. gracias. Han escuchado a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente y es parte del Cabildo por el Agua. Son las